closer to you, Lord. Rompe las cadenas, Señor Jesús. You break any chains that are inside of us, Lord Jesus. Help us, God, each and every day, Lord Jesus, to know you more, Lord. Aleluya, Señor Jesús. Porque tú estás aquí, Señor. The Holy Spirit will be here, Lord. Aleluya. They'll touch the hearts of those who are here. Aleluya, Señor Jesús. The Holy Spirit, Lord, will move in this place, Lord Jesus. Santo, Santo. Gracias, Señor. In the name of Jesus, that your words will be received, Lord, as we come before you, Lord Jesus, as we humble ourselves before you. Aleluya, Señor Jesús. Santo es su nombre y digno de alabar, Señor Jesús. No hay nadie como tú, because we serve a true, living, powerful God. Aleluya, Señor Jesús. I thank you, Lord Jesus. I ask that you please bless everyone who is here, Lord. Bless all the members of this church, God. They'll continue to do great things in our lives, Lord. They'll continue to touch our hearts, Heavenly Father. For you, God, know our needs. You're the one who we put first. Aleluya, Señor. Gracias, Señor Jesús. They'll continue to be with us, guiding us, shaping us, molding us, God. Break any chains, God. Restore us, God. Renew our strength like eagles. Aleluya, Señor. In the name of Jesus. They'll be moving us, touching our hearts. That your words, God, can enter into our hearts and have an impact in our lives. Aleluya, Señor. In the name of Jesus, that you receive all the honor and glory. Santo es su nombre. Gracias, Señor. There, please bless everyone, the musicians, the youth, the children. Aleluya, Señor Jesús. There, please bless everyone who is here, and that your name may be honored and glorified all the days of our lives, Lord. Aleluya, Señor Jesús. That your Holy Spirit will be moving in this place. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Rompe las cadenas, Señor Jesús. Amén, Señor, porque tú eres un Dios grande y poderoso. You are a true living God. Santo es su nombre, Señor. I thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, may you please be here. The Holy Spirit will be here, God. Awaken these dry bones. Awaken us, God. That you set a fire in our hearts, Lord. Aleluya, Señor Jesús. That you set that fire, God, as we worship you, God, as we praise your name, Lord, as we come before you, God, in the house of God, in the name of Jesus. Santo, Santo, Santo. Aleluya, Señor Jesús. Gracias, Señor. Un Dios todopoderoso. Un Dios que está aquí, Señor. Aleluya, Señor. In the name of Jesus. Move in this place. They'll touch our hearts, God. Awaken us, Lord Jesus. Amen, Señor Jesús. Because you're a true and powerful God. Aleluya, Señor Jesús. In the name of Jesus, we thank you, Lord Jesus, for all that you do in our lives. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit, I pray. Amen. Amen. Que el Señor les bendiga a todos. Amen. ¿Cuántos estamos aquí para adorar y glorificar a nuestro Dios? How many of us are here to worship and to serve our God? The God who we serve, Alleluia, Señor, is a God great and mighty. Alleluia. If you have your Bibles, I'm going to ask that you open up your Bibles to the book of Psalms. We'll be looking at chapter 33. That is Psalms chapter 33. And once you have it, may you please say an amen. Amen. And we'll be reading in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Rejoice in the Lord, O you righteous, for praise from the upright is beautiful. Praise the Lord with the harp, make melody to him with an instrument of 10 strings. Sing to him a new song, play skillfully with the shout of joy. For the word of the Lord is right, and all his work is done in truth. He loved righteousness and justice. The earth is full of the goodness of the Lord. By the word of the Lord the heavens were made, and the host of them by the breath of his mouth. He gathers the waters of the sea together as a heap. He lays up the deep in storehouses. Let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of him. For he spoke, and it was done. He commanded, and it stood fast. The Lord brings the counsel of the nations to nothing. He makes the plans of the people of no effect. The counsel of the Lord stands forever, the plans of his heart to all generations.
Blessed is the nation whose God is the Lord, the people he has chosen as his own inheritance. The Lord looks from heaven. He sees all the sons of men. From the place of his dwelling he looks on all the inhabitants of the earth. He fashions their hearts individually. He covers all their works. No king is saved by the multitude of an army. A mighty man is not delivered by great strength. A horse is a vain hope for safety, neither shall it deliver any by its great strength. Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his mercy, to deliver their soul from death and to keep them alive in famine. Our soul waits for the Lord. He is our help and our shield. For our heart shall rejoice in him, because we have trusted in his holy name. Let your mercy, O Lord, be upon us, just as we hope in you. Amen. Aleluya, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Aleluya. Let's get ready to give God all our hearts. Un corazón, Señor Jesús. To worship God with everything that we have. Amen. Amen. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Si tú quieres ver como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tú quieres ver como un grano de mostaza,
solo testifica que la vida en alabanza, alabanza al vida, que la vida en alabanza, alabanza al vida. Y si la alabas tú gustas, y si la alabas tú, y si la alabas tú gustas, y si la alabas, y si la alabas tú gustas, y si la alabas tú gustas, y si la alabas tú gustas, y si la alabas, y si la alabas tú gustas, y si la alabas tú gustas, y si la alabas tú gustas, y si la alabas, y si la alabas tú gustas, y si la alabas tú gustas, y si la alabas tú gustas, y si la alabas, y si la alabas tú gustas, y si la alabas tú gustas, y si la alabas tú gustas, y si la alabas, amén. Te adoramos, Señor, aleluya, Señor, te adoramos, Señor, we worship you, Lord, aleluya, recibe toda la gloria y honra, recibe toda la gloria y toda la honra, amén. Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús, tú eres santo. Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies.
adoramos. Gracias, Señor. We worship you, Lord Jesus. Santo es tu nombre. Aleluya, Señor Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Fill us, God, with your Holy Spirit. Fill us with your Holy Spirit, Señor. Santo, santo. Y digno de alabar, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder. Soberano,
quiero agradarte, agradarte, por siempre cantaré de tu amor. Aleluya, we worship you, Heavenly Father. Gracias, Señor, te adoramos, Señor, mi Dios. Amén, Señor Jesús, gracias, Señor. Aleluya, gracias. Amen. Hallelujah. May God bless everyone today. Now we'll be hearing from the Word of God, the pastor with us. Gloria a Dios. Hechos capítulo 16. Cuando usted lo tenga puede decir amén, aleluya. We're going to be looking at the book of Acts, chapter 16, and when you have it, if you can please say an amen. Gloria a Dios. Vamos a hacer una pausa a la serie de enseñanzas en Apocalipsis que estamos haciendo. We're going to make a pause on the series that we have been doing on the book of Revelations. Y vamos a considerar este pasaje que el Señor ponía en mi corazón esta mañana. And we're going to take a look at this message that the Lord has been imposing on my heart. Hechos capítulo 16, vamos a enfocarnos en el versículo 23. Acts chapter 16, and we're going to be focusing on verse 23. Aleluya. Lo tenemos, hermano. Do we have it, brethren? Gloria a Dios. Glory to God. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. We read the word in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. And when they had laid many stripes on them, they had threw them into the prison, commanding the jailer to keep them securely. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Having received such a charge, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were open and everyone's chains were loosed. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. And the keeper of the prison, awakening from his sleep and seeing the prison doors open, suddenly the prisoners, supposing the prisoners had fled, drew his sword up and was about to kill himself. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. But Paul called out with a loud voice, saying, Do not harm yourself, for we are all here. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Then he called for a light, ran in, and fell trembling down before Paul and Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? And he brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. So they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. Cierre sus ojos. Close your eyes. Venimos y nos presentamos delante del Señor en esta hora. And we present ourselves in front of the Lord in this moment. Padre, en esta hora, mi Señor, estamos delante de tu presencia, Jesús, aquí en tu casa, el mejor lugar en el cual nosotros podemos estar, Padre, como congregación. Te pido de que seas tú tomando control ahora de este tiempo, mi Dios, el cual nos aprestamos a escuchar tu palabra, el consejo, mi Dios, aleluya, que tú tienes para con cada uno de nosotros. Prepara nuestras mentes, mi Dios, nuestros corazones, mi Jesús, para poder recibir esta palabra. Habla a mi vida de una manera especial, te lo pido, Padre, y de la misma manera tú puedas hablar a través de mí, Señor, a través de mi hermana Mayra, a la congregación, Padre, y a los que nos escuchen, Padre, en ese video de YouTube. Te pido de que tú seas, Espíritu Santo, saturado
saturando los aires. Ya la atmósfera está preparada, Padre, pero que también aún en el anuncio de tu palabra pueda haber libertad para alabar y glorificar tu nombre, y en lo que nosotros alabamos tu palabra pueda ser anunciada, Padre, y predicada con toda libertad, que no retorne atrás vacía, sino de que haga el efecto, Padre, por el cual tú la envías. Señor, declaramos que no salimos de este lugar como hemos entrado, sino con nuevas fuerzas, con un nuevo conocimiento tuyo, Padre, edificados, mi Dios, con nuevas fortalezas para seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús declaramos victoria, Padre, en medio de tu iglesia. Amén y amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar. Amen. Glory to God. You may be seated. Dios es bueno. God Aleluya. is good, Para siempre su misericordia. for his mercy endures forever. El pasaje, el libro de Hechos, capítulo 16, The passage, Acts chapter 16, nos relata la historia de cuando Pablo y Silas llegan a Filipos. it tells us about the story of Paul when Paul and Silas enter Philippi. El pueblo, la ciudad de Filipos, The city of Philippi era la primera grande ciudad de que ellos visitaban al entrar a la provincia de Macedonia. it was one of the greater cities before entering to Macedonia. Si usted se va un poquito más atrás, If you go a bit back, usted se recuerda de que en una ocasión Pablo y Silas you can remember that in an occasion Paul and Silas, estaban dispuestos a ir a otro lugar al norte de Asia a predicar el evangelio. they were willing to go more into Asia to preach the gospel. Pero el Espíritu Santo nos dice la palabra que no se los permitió. But the Holy Spirit, which says the word, didn't allow them to go. Pablo entonces tiene una visión por noche Paul then has a vision at night donde se le presenta a un hombre macedonio in which it was presented to himself a man from Macedonia. y le dice, ven y pasa a Macedonia y ayúdanos. It says, come to Macedonia and help us. Pablo entiende por el Espíritu de que entonces está siendo llamado a ir a Macedonia. Paul then understands that he is called to go to Macedonia. Y en vez de agarrar para Asia Menor, que And then estaba a la derecha, si usted mira el mapa, And then instead of going to the Minor of Asia, which is on the right if you look on the map, él se va para la izquierda y cruza el mar Egeo para entrar a Macedonia. instead he goes left to go to Macedonia. Vemos a un hombre dispuesto a escuchar la palabra del Señor. We see a man willing to listen to the voice of God. Vemos a un hombre y unos misioneros dispuestos a ser llevados por el Espíritu Santo a donde ellos tienen que ir. We see a man and men that are used by the Holy Spirit and listen to the Holy De Spirit. este pasaje, amados, podemos aprender bastantes lecciones. From this passage we can learn a lot. Una de ellas que estamos considerando aquí brevemente One of them, which we're considering today, es de poder dejarnos llevar, amados, por el Espíritu Santo de Dios. and to let us be guided by the Holy Spirit of God. Es necesario que seamos guiados y dirigidos por el Dios It's Todopoderoso. needed that we be guided and directed by the God Él Almighty. conoce todas las cosas. He knows all things. Él conoce todas las necesidades nuestras y de nuestros hermanos. He knows our needs and everyone else's needs. Y qué bonito es dejarse llevar por Dios aunque no entendamos las cosas. And how beautiful it is to be guided by God even though we don't understand. En lo que nos metemos en la voluntad de Dios, podemos ver a Dios glorificándose en nuestras vidas. And when we go into the will of God, we can see Himself glorifying in our lives. Y ese es nuestro deseo, iglesia. And that's our desire, church. Que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. That the will of God may be completed Dice in our amén. lives. Say amen. No, tal vez sería fácil, es algo difícil. It's not something easy, it's something a bit Pero hard. esta es la predicación del Evangelio. But that's the preaching of the gospel. De sacrificarnos, de con Cristo estar juntamente crucificados, dice Pablo. To sacrifice ourselves alongside Christ, to be crucified De ourselves. negarnos a nosotros mismos, To deny ourselves. nuestra voluntad, Our will, nuestros planes, our plans, nuestros deseos, our desires, para someterlos to submit a la them voluntad y planes de nuestro to the Dios will and plan of poderoso. the God Almighty. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios We need the Holy Spirit of God en nuestras vidas, in our guiándonos, dirigiéndonos, guiding us and directing us, tomando las decisiones que tenemos que tomar. taking the decisions we
we need to take. Como iglesia que estamos empezando, ya tenemos más de un año, Like a church that is starting, we have a bit over a year. pero podemos decir de que en cierta manera somos babies. But we can say in more so that we're still babies. Aunque tengamos muchos años en el Evangelio, Even though we have many years in the gospel, el Señor está haciendo cosas nuevas con nosotros. the Lord is doing new things with us. Yo estoy aprendiendo bastante. I am still learning a Y lot. yo sé de que cada uno de nosotros aquí estamos aprendiendo del Señor. And I know that we're all here learning from the Lord. El Señor quiere hacer grandes cosas con The nosotros. Lord wants to do great things No with lo us. entendemos, We don't understand no it. lo sabemos. We don't know it. Tal vez nunca llegaremos a conocer lo que Dios va a hacer el día de mañana. Maybe we'll never know what God has for the day of Pero tomorrow. lo que nos interesa, amados, But what interests us, es de que en brethren, el día de hoy, is that in en today, el presente, in the present, estemos dispuestos a que Dios se glorifique a través de esta iglesia. that we are willing for God to glorify himself in this church. Pablo y Silas llegan a Macedonia, Paul and Silas go to Macedonia, a esta ciudad Filipos. to Philippi. Y cuando usted considera la historia, When we consider the story, no tal vez la historia bíblica, maybe not the biblical story, sino de que se va a la historia común, but if you go to the common la story, historia secular, the history, usted se da cuenta you will notice, al buscar y hacer research and when you do research on de history, la batalla que ocurrió en Filipos, en Macedonia. of the battle that happened in Philippi in Macedonia, Se da cuenta de que era una ciudad clave, you will notice that it was a key city, porque en esta ciudad because in this city, se decidió y se determinó el reino de Roma, cómo iba a ser gobernado. it decided and determined how the Roman Empire would be ruled. Unos años atrás, Years back, antes de que Pablo y Silas llegasen a Filipos, before Paul and Silas got to Philippi, había un problema, there was a problem. había una situación en Roma. There was a situation in Rome. Julio César acababa de ser asesinado Julius Caesar had been assassinated, y Roma era gobernada como una república. and Rome was considered Republican. So, habían dos grupos. So there was two groups, Mi intención no es entrar en la política, and my intention is not to go into pero politics. estaban los republicanos But there was the y Republicans, estaban los que querían un imperio. and there was the one that wanted an empire. Y estos dos And these two, entran en una batalla they go into a battle, y esta batalla sucede en las afueras de la ciudad de Filipos. and this battle happens on the outsides of Philippi. Marco Antonio y Octavio Mark Antony and Octavian eran los que dirigían el imperio o las fuerzas armadas del imperio romano. were the one who directed the forces of the empire of Y Rome. teníamos entonces también a Bruto y a Casio. And we also had Brutus and Sí, Cassius. escuchó bien, se llamaba Bruto y Casio. It was called Brutus and Cassius. Estos eran los que lideraban las fuerzas armadas de la república. These were the ones that directed the Republicans. Podemos ver entonces a dos reinos We could see then two kingdoms que están queriendo ser establecidos en Roma. that wanted to be established in Rome. La historia nos dice, The story says, the como, history says, como lo conocemos, as we know it, de que el imperio ganó that the empire won. y desde entonces empezó entonces el gran imperio de Roma And then from there, the great empire of Rome a gobernar a todo el mundo antiguo de aquellos días. began to rule that whole section. ¿Por qué yo les digo esto? Why do I tell you ¿Por this? qué consideramos esto? Why do we consider this? Porque podemos ver a dos reinos que quieren y están luchando por el poder. Because we can see two kingdoms trying to fight for the power. Podemos ver dos reinos que están luchando por ser los gobernantes del mundo de aquellos días. We can see two kingdoms trying to fight to be the governor in those times. Uno perece One y perishes, el otro gana la victoria another one wins the y victory, es subido entonces al reino y al gobierno. and then is lifted up to be the governor. Pero es importante considerar But it's important to de que en consider el aspecto espiritual that in the spiritual llega aspect, ahora unos embajadores de un reino now come ambassadors of a kingdom. y este es el reino de los cielos. And this is the kingdom of heaven. Pablo y Silas llegan a esta misma ciudad en Filipos, Paul and Silas come to this very city in donde en Philippi, unos años atrás se estaban peleando por el poder. where years ago they were fighting for power. Ahora llega Pablo, And now Paul ahora comes. llega Silas, Now Silas ahora comes. llega el anuncio del evangelio, Now the announcement of the gospel arrives, siendo predicado que el reino de los cielos se ha acercado. preaching that the kingdom of heaven has come near.
Y es importante entonces de que el reino de Dios sea establecido, And then it's important for the kingdom of God to be no established, solamente en la ciudad de Filipo, not only in the city of sino en Philippi, el gobierno, but not in the pero government, más en la iglesia del Señor but even Jesucristo. more in the church of the Lord. Pablo entonces empieza a predicar Paul then begins to preach en Macedonia, in Macedonia. anuncia el evangelio de Cristo, He announces the gospel of Christ. predica el amor que Cristo enseñó, He preaches the love that the Lord was teaching. predica el perdón y la necesidad de perdonarnos los unos a los otros. He preaches forgiveness and the need to forgive others. Pero más importante de que Dios está dispuesto a perdonar nuestras fallas. But most important, that the Lord is willing to forgive our Pablo y sins. Silas comienzan a predicar y anunciar un evangelio de paz Paul and Silas begin to preach a message of peace en una ciudad de guerra, in a city of en war, una ciudad de pleitos, a city of que fighting, dieron una gran batalla. where they saw a great battle. Pablo y Silas traen un mensaje de paz. Paul and Silas bring a message of Y peace. eso es lo que Cristo es a nosotros, And that's what Christ amados. is to us, brethren. La paz de Cristo es algo que el mundo no nos puede dar. The peace of Christ is something that no one else can give us. Si andamos sin Cristo, If we go without tenemos Christ, un vacío dentro de nosotros. we have a hole in our hearts. Ese vacío solamente Jesús lo puede llenar. And that hole only Jesus can fill. El gozo y la paz que Cristo nos da The joy and the peace that the Lord no se gives, compara a lo que el mundo le ofrece. it doesn't compare to what the world can En offer. el mundo tal vez puede encontrar gozo, In the world, maybe you can find sí joy, puede también encontrar alegría. and you can find happiness. Es posible que también encuentre paz, And, paz. and maybe you can find peace. Claro que sí. Yes, yes, of course. Pero eso es temporal. But that is only Lo que temporary. Jesucristo nos ofrece, What iglesia, Jesus offers us, es church, eterno, is eternal, para siempre. forever, Estar en gozo, to be in en joy, alegría, in happiness, y en paz, and in peace, en nuestro espíritu in our spirit, y con el Señor Dios and with the Todopoderoso. Lord God Almighty. Pablo empieza a enseñar. Paul begins to teach. Vemos a Lidia, una de las mujeres We- principales de esa ciudad, We see Livia, one of the main people in the story, que viene a los pies de Cristo that come to the feet of y Christ. empieza un grupo a reunirse para escuchar el consejo de Pablo. And then a group of people gathered together to hear the advice of Paul. Lidia es bautizada con toda su casa. Lydia is baptized with her whole house, Y Pablo se quedan en Filipo. and Paul stays in Y Philippi. cada sábado que ellos iban para la sinagoga And every Saturday they would go to the synagogue para predicar to preach o a la oración con las mujeres, or to prayer with the women. la Biblia nos dice The Bible tells us de que había una niña, una joven, that there was a young girl, se le calcula que tal vez tenía unos 16 they años, say around, she was probably 16, la cual había sido poseída in which was possessed. y sus amos, los dueños, And the owners hacían bastante ganancia de ella would do a lot of gain and profit from her, porque ella profetizaba y hablaba del futuro. because she would prophesy and speak of the future. Un espíritu de adivinación le había sido poseída. There Gloria was a a Dios. spirit with her that had taken over her. La Biblia nos dice de que esta joven seguía a Pablo y Silas The Bible says that this young lady was following y Paul le and decía Silas a toda la multitud, and would tell the multitudes, a estos hombres escuchad to these men, listen to them, porque son hombres de Dios. because they are men of God. Y así tras día, And like that, day after day, esta muchacha lo seguía this young lady would follow them, proclamando que escuchasen a este hombre de proclaiming Dios. to listen to these men of Y God. parece ser de que lo que ella está diciendo no tiene nada de malo. And it's kind of like what she was saying is nothing bad. Pero Pablo y Silas que están en el espíritu, But Paul and Silas, who were in the en el Spirit, versículo 18, si usted me acompaña en su Biblia, in verse 18, if you follow me with your Bible, nos dice de que y esto lo hacía por muchos días, it says, and this she did for many days. mas desagradando a Pablo. But Paul, greatly annoyed, Cuando la Biblia nos dice que le desagradó a Pablo, when the Bible says that he was greatly annoyed, en el original lo que nos está dando a entender es de que Pablo se apiadó de la muchacha. in the origin, it's saying that Paul was disturbed by the lady. Estaba desagradado con el espíritu que la poseía, He wasn't pleased with the spirit that was within her, pero llevado a misericordia para con la muchacha. but he took mercy upon her. Y entonces se volvió y le dijo al espíritu, And he turned and said to the spirit, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. I command you in the name of Jesus to come out of her. Y salió en aquella misma hora. And he came out in that very hour.
Vemos a Pablo y Silas predicando, We see Paul and Silas preaching, pero también tras ellos le seguían las señales que Cristo prometió a su iglesia. but also behind them follow the signals that Christ would be with the church. El mensaje y la predicación trae ahora también libertad para los cautivos. The message now brings free to those who are captive. Pero esto crea un problema. But this creates a problem. La muchacha contenta ha sido liberada, The girl, happy that she was liberated, pero sus amos están enojados porque su ganancia se ha ido al piso. but the owners were angry because they were losing money. Y comienzan a perseguir a Pablo y a Silas. And they begin to persecute Paul and Los Silas. agarran He grabs y them los llevan ante las autoridades. and takes them to authorities. Y aquí se desarrolla un pasaje muy conocido por nosotros, And here a iglesia. passage unrolls very popular. Church. Pablo entonces y Silas Paul and Silas, son azotados, they were beaten. son maltratados, They were mistreated. les encadenan las manos y los They pies. changed their hands and their feet. Cuando la Biblia nos dice en el versículo 23, When the Bible tells us in verse 23, después de haberles azotado mucho, and when they had laid many stripes, los echaron en la cárcel they threw them into prison, y le mandaron al carcelero, al encargado de la cárcel, commanding the jailer, the owner of the prison, que los guardase con seguridad. to keep them securely. En el versículo 24 nos dice de que entonces este carcelero In verse 24, it tells us then this jailer escuchó la orden y él obedeció heard and received such a charge, and he did it. y los metió en el calabozo, en la cárcel a lo más profundo. And he took them to the deepest part of the jail. Y nos dice de que les aseguró los pies, los encadenó en el cepo. And it says that he secured their feet. Estas no eran solamente unas simples cadenas, These weren't some simple chains, sino de que era un instrumento but they were an instrument el cual les estiraba los pies hasta el punto de dislocárselos. in which they would stretch their feet to the point of dislocation. Yo quiero que por unos minutos usted considere a Pablo y a Silas For one moment, I want you to consider Paul and Silas. después de haber sido azotados, After being stripped, después de haber sido golpeados y maltratados, after being beaten and mistreated, son metidos en lo más profundo de la cárcel, they are taken to the deepest part of en the la prison, oscuridad, in the dark, encadenados, chained, sus pies estirados. their feet were stretched, Ellos estaban en dolor. they were in pain. Y tal vez me imagino, aleluya, de que no aguantaban todo lo que les estaba pasando. And maybe I imagine they couldn't handle what they were going through. Pero la Biblia nos dice But the Bible tells us de que aunque el enemigo estaba haciendo de las suyas, that even though the enemy was doing his own él thing, no se estaba dando cuenta he wasn't de realizing que el Dios Todopoderoso, that the God Almighty, el Dios soberano, the God, the sovereign estaba God, permitiendo was de allowing que sus siervos that his servants pasasen por tal tribulación. were to go through such a tribulation. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria al Señor. Glory be to the Lord. Si puede ir entendiendo If you can go and understand de que Pablo that Paul era romano, was a Roman. él era un ciudadano romano, He was a citizen from Rome. tenía derechos. He had rights. A un romano no se le podía azotar. Even to the Romans, you weren't allowed to beat them. A un romano no se le podía meter en la cárcel sin haber pasado por un juicio. To the Roman, you weren't allowed to put in jail unless they were put through trial. Le era fácil a Pablo abrir la boca y decir, yo soy ciudadano romano. It was easy for Paul to say, I am a Roman citizen. Y todo, amados, paraba. And everything would stop. Los soldados ya no lo hubiesen maltratado. The soldiers would not have mistreated him. Rápido el carcelero lo hubiera ido a quitarle las cadenas. Quickly, the jailer would have taken those chains off. Muchos de estos soldados se hubiesen postrado ante ellos pidiéndoles perdón. Many of these soldiers would go down and ask for Porque lo que le forgiveness. esperaba a ellos era castigo de parte del imperio romano. Because what was waiting for them was punishment from the Por Roman no Empire respetar los derechos de este ciudadano. for not respecting their Derechos rights de este ciudadano. of the citizen. Pero mire, considere lo que está pasando. But look, consider what's happening. Pablo no habla
no dice nada, no abre su boca. Paul did not say anything, not a word. He didn't open his mouth. Él está dispuesto a sufrir por el evangelio de He was Jesucristo. willing to suffer for the gospel of Lo Christ. que la palabra del Señor nos dice What the word of God tells es us de que él se sometió al castigo de los hombres, is that he submitted to his punishment, aunque injusto. even though it was Él unjust. sabe que lo que ha estado haciendo no es nada malo, He knew what he was doing was nothing sino wrong. que lo que él ha estado haciendo es predicando el evangelio. But what he did was preaching the word. Es más, lo que él ha estado haciendo es obedeciendo el mandato del Señor Dios Even more, what he was Todopoderoso. doing was allowing God's will to be done. ¿Usted está entendiendo Are lo you que está understanding pasando? what's happening? ¿Está entendiendo lo que está pasando? Are you understanding what's happening? Sus pies están siendo estirados. His feet are being stretched. Y rápido, fácilmente le puede venir a su mente y decir, yo puedo parar esto. And quickly in his mind, he could say, I could stop all Pero of él this. decide no hacerlo. But he decides not En to. vez de hablar y gritar, soy romano. Instead of shouting and saying, I'm La I'm palabra Roman, del Señor nos dice the word of God tells de us que a medianoche that at midnight, Pablo le dice a Silas, Paul tells to Silas, oye, Silas, oh, listen, Silas, yo sé de que estamos sufriendo. I know that we're suffering. Yo sé de que hay mucho dolor que estamos experimentando. I know we're going through a lot of pain. Oh, pero mira qué maravilloso es Dios. But listen how wonderful is Yo God. no sé cuántos en medio de la prueba, en medio del problema, podemos entonces alabar a nuestro Dios I don't know how many of you in the midst of a trial that you can still worship y God. considerar que aunque estamos derrotados posiblemente, And consider that even though we may feel defeated, en su mente usted se considera derrotado. in your mind you consider yourself defeated, Todavía tenemos una esperanza. we still have a hope. Todavía tenemos una promesa. We still have a Y promise. Pablo le dice a Silas, And Paul tells como Silas, tal vez lo han expuesto algunos predicadores, like maybe have some preachers have said, Silas, Silas, nos encadenaron las manos, they chained our hands, nos encadenaron los pies, they chained our feet, nos golpearon la espalda. they beat our back. Posiblemente ya no tenemos fuerzas. Possibly we don't have any Pero strength, hay algo de que no nos hicieron. but there's something that they did not Hay do. algo que no pudieron hacer. There's one thing that they could Y not es do, taparnos la boca. was to close our mouths. Iglesia, y nosotros podamos entonces considerar Church, and then we can then no consider, solamente en un aspecto físico, not only in the physical sino aspect, en un aspecto espiritual, but in a spiritual de que en aspect, nuestra boca that in our mouths hay un poder, there is a power, en nuestra boca in our tiene lips que fluir alabanza, needs to flow el praise. enemigo va a querer taparte The la enemy boca, wants to close your mouth, pero no va a poder. but he will not be able to. Pablo le dice a Silas, Paul tells Silas, nuestra boca no está tapada, our lips are not no closed. tenemos máscaras. We don't have a mask. ¿Qué te parece si empezamos a cantar a nuestro Dios? What happens if we worship our God? Qué bonito es alabar a Dios How cuando todo beautiful nos it va is bien. to praise the Lord. Cuando tenemos comida en la refri, When we have food at home, cuando tenemos la cuenta del banco llena. when we have our bank accounts full, Qué bonito es alabar a Dios. how beautiful it is to praise the Pero Lord. cuando estamos pasando la prueba, But when we're going through the trial, se nos hace un poco más it difícil, becomes a bit harder. pero no imposible. But it's not El impossible. enemigo puede quitarte todo lo que tú tengas. The enemy can take away from you everything Puede that you quitarte have, tus bienes. can take away your goods, Puede meterse en la familia y empezar a traer destrucción. can go into your family and begin to create Pero hay algo destruction. que no va a poder hacer. But there's something that he will not be able to do. Iglesia, entendamos que hay algo que él no va a poder hacer. Church, let's understand that there's something that he cannot Y es do, taparnos la boca. and it is to close our lips. Lo que está pasando, tal vez nosotros no lo entendamos. What is happening, maybe we don't understand. La epidemia por la cual estamos experimentando, The pandemic in which we are going through right no now, sabemos lo que va a pasar el día de we don't know mañana. what's going to happen on the day of Yo no tomorrow. estoy diciendo de que el enemigo se ha levantado utilizando esta pandemia. I'm not telling you that the enemy has risen up with this Pero al pandemic, mismo tiempo quiero decirle de que no nos podemos descuidar. but at the same time, I'm telling you we cannot stop to take care of ourselves. Porque las cosas en vez de ir de mejor en mejor Because- van a ir de mal en peor. Because instead of things going from good to good, it's going to go from good to worse. Y la Biblia nos dice de que van a haber principios de dolores. There's going to be the beginning pains. Antes que Cristo venga, Before Christ comes, iglesia, vamos a experimentar we're going to experiment, una pretribulación. experience a pre-tribulation. Algo tal vez no físico, Maybe something not physical, pero sí espiritual. but yes, very spiritual. Gloria a Dios. Glory to God. Muchas ocasiones Many occasions,
Yo puedo hablar de mí, yo sé de que muchos de ustedes lo han experimentado. I can talk about myself, and I know many of you have experienced it. Estamos en una lucha, We are in a battle, no contra carne ni sangre, not with flesh and no blood, con nuestros hermanos y amigos, not with our friends and sino brethren, con el mundo espiritual. but with the spiritual realm. Es importante armarnos de las armaduras del Espíritu. It's important to hold fast to the spiritual Y porque armor. estamos en una batalla espiritual, And because we're in a spiritual battle, muchos hemos experimentado esa batalla, many have experienced that battle. donde tal vez en su cama usted está durmiendo Maybe in your home you're sleeping, y de repente usted siente de que algo se apodera de usted. and then you feel like something comes over you, Y es algo no muy and agradable, it's something not pleasing, donde sus pelos se le paran where your hair stand y up, empieza una aflicción. and an affliction begins. Y usted está ahí en su cama y usted reconoce que está siendo atacado por el enemigo, que el Señor lo And reprenda. then you're there in your home recognizing that you're being attacked. Y May lo God primero rebuke que usted him. quiere hacer, ¿qué es, And the iglesia? first thing you want to do, what is it that you want to Es do, poder church? abrir su boca y proclamar la sangre de Cristo, Is to ¿verdad be que able sí? to open up your mouth and proclaim the blood ¿Y of qué es lo que Jesus. pasa? ¿Qué es lo que pasa? And what happens? What happens? No puede hablar, ¿verdad? You can't talk, right? El enemigo quiere taparle la boca. The enemy wants to close your Porque él mouth sabe de que hay poder en la alabanza. because he knows that there's power in Porque él praise. sabe que cuando usted proclame el nombre de Jesús, Because he knows when you proclaim the name of con el Jesus, solo hecho de decir Jesús, with the act of just saying los espíritus Jesus, tienen que salir huyendo. the spirits have to Todo lo que flee. está a su alrededor Everything tiene que that's ser around you disipado. needs to go Las away. cadenas son rotas. The chains are broken. Cuando usted proclama con su boca When you proclaim with your mouth la gloria del Señor the glory poderoso, of the Lord y Almighty, usted está en esa lucha, and you're there in that hasta battle, que puede soltar una palabra, until you can release usted a word, empieza a tener victoria sobre esa you batalla. begin to have a victory over that De la battle. misma manera, In the same manner, el enemigo the enemy es astuto, is not smart. se viste de ovejas, aunque es lobo rapaz, He is dressed as a sheep, even though he is a black sheep. Oh, He's- no, he's a wolf. y se trata de esconder detrás And he tries to hide behind de las buenas dádivas. the good things. ¿Qué le quiero dar a entender por eso? What do I want to get you to understand? Hace muchos años atrás, Many years back, con el gobierno de esa mujer, Wynne, the governor of the lady, Kathleen oh, Wynne, Kathleen Wynne, se levantó una persecución en contra de nuestros niños. there was a persecution after our children. Mis niñas estaban más pequeñas My girls were smaller, y me preocupé and I got worried, y me involucré bastante and I got involved dentro de la iglesia, de la escuela, perdón, within the school. siendo uno de los consejeros de la escuela elemental. Being one of the counselors in Quería the school estar en board, todas las reuniones. I wanted to be in all the Quería saber todo lo que reunions. se hablaba I wanted to know everything y that was ser being parte talked de las about decisiones que se tomaban. and be part of the decisions that were being taken. Porque lo que se estaba enseñando en el currículum en aquellos días Because what was being taught in the curriculum in those y days, todavía el día de hoy, and until today, pero gracias a lo que se hizo en aquellos años, but thanks be to God that what happened in those years, ha tomado un poco de descanso esa persecución contra la it iglesia, had been taken the rest of the persecution against the donde le church, querían trastornar las mentes a nuestros niños where they wanted to twist our children's minds y empezarle a enseñar cosas inmorales a muy temprana edad. and begin to teach such immoral things to such kids in such a young Nosotros age. luchamos en contra de esas enseñanzas. We fight against these Me teachings. recuerdo de que me reunía con el principal. I remember I would gather with the principal. Traían al superintendente de la región y también nos reuníamos y nos poníamos a discutir. They would bring the regent superintendent and we'd begin and we'd discuss. Porque tenemos que defender nuestras creencias, amados. Because we have to defend our Tenemos que beliefs. pararnos firmes en lo que hemos sido enseñados. We have to stand firm in what we Tenemos believe que in. defender lo nuestro, nuestros hijos son el futuro de mañana. We have to defend ours, our kids. They're Son the la future. iglesia. They are the church Que el día de mañana. of the day of tomorrow. Gloria a Dios. Glory to God. Y una de las cosas que ellos decían And one of the things that they would y say se enfocaban and they would focus on era en el bullying. was in bullying. Necesitamos acabar con el We bullying. need to stop bullying. Y sí, el bullying es malo. And yes, bullying Pero is esto es lo que not les quiero good. decir, el enemigo es astuto. But this is what I want to tell you. The enemy is just not Porque se smart. escondía detrás del bullying. Because he would hide behind the Detrás bullying, de algo que parece que es bueno. behind something that you think is Sí, porque good. no es bueno molestar a los niños en la escuela. It's not good to bug other children. Muchas cosas han pasado
pasado niños que se han quitado la vida por otro que le estaba haciendo bullying. Kids who have taken their life because of bullying. Es algo bueno It's something que good necesitamos sacar de nuestras escuelas. that we need to take bullying out Pero of el the enemigo se schools. escondió detrás de eso The enemy hid behind para bullying meter otras enseñanzas to bring in different teachings en contra de estos grupos que van en contra de la enseñanza de la palabra del Señor. against what is in the Word of God. Es bien astuto. He's very Él es unsmart. bien astuto. He's very unsmart. Pero nuestro Dios es más poderoso. But our God is more Y mighty, Él está con nosotros. and He is with us. De la misma manera, amados, In the same manner, brethren, hoy en este día in this day, es algo bueno el ponerse una máscara, ¿verdad que it's sí? something good to put on a mask, isn't that so? ¿Verdad que sí? Right? Unos no saben qué responder. Están Some of you diciendo, don't know what to respond. Some of you say yes, no. ¿Y cuál es la razón? What is the reason Para que no se propague la pandemia, ¿verdad que sí? of this pandemic, right? To stop this pandemic. Y es algo bueno, And it's something good. es algo bueno, It's something good. pero considerémoslo, hermano. But let's consider it, brother. Seamos honestos con nosotros mismos. Let's be honest with ourselves. Una de las órdenes que se nos dio One of the orders that was given unto us es de que no podemos cantar en la is congregación. that we can't sing in the congregation. No podemos cantar. We can't sing. Se nos mandó a poner esto. It was given to us to do this, to put this, Y no cantar. not sing. ¿No ha usted experimentado y no se ha dado cuenta desde que se ha puesto la máscara? Haven't you experienced that once you put on your mask, Como que la alabanza no quiere salir. like the praise just doesn't want to come out? Es bien inconfortable. It's not comfortable. Suda uno mucho. You sweat a lot. Se da cuenta de que la necesidad de lavarse los dientes cuando habla. You notice the need to brush your teeth. Y como que cuesta más sacar esa alabanza. And it's a bit harder to take out that praise. ¿No se ha dado cuenta? Have ¿Soy you not solo yo? noticed? Is it just me? No podemos dejar, amados, We can't let, brethren, de que el enemigo nos tape la boca. for the enemy to close our mouth. Lo físico The physical tiene influencia en lo espiritual. has influence in our spiritual lives. Así como lo espiritual, lo de adentro, Just like spiritual, what's tiene inside influencia en lo físico. has influence in the physical. Cuando usted está mal delante del Señor, When you're bad against the cuando su Lord, espíritu está mal, when your spirit is not well, afecta su cuerpo físico, it affects your physical donde body. empieza a experimentar enfermedades. And then you experience sickness. De la misma manera, lo físico The same manner, the puede physical llegar a afectar nuestro espíritu. can go to affect our spirit. Pablo le dice a Silas, Paul tells to hay Silas, algo importante que ellos no hicieron. there's something important that they did No not nos do. taparon la boca. They did not close our mouths. Y aunque nos tapen la boca, And even though they close our y mouths, aunque quieran prohibirnos cantar, and even though they want to prohibit us to praise, el hecho de reunirnos en la casa del Señor the act to reunite ourselves in the house of the es Lord para podernos congregar is to be able to y congregate unos con los otros unirnos and with us unite en alabanza y adoración para nuestro and Dios. praise and worship to our God, Porque hay una clave, because there is a key, hay una llave there is a en la key palabra del Señor in the word of the que Lord nos dice, en el inglés dice, He inhabits. that tells that He inhabits, ¿En qué, amados? No In en what? usted cuando se sienta en la silla. not in you when you sit in the chair, No cuando los músicos vienen aquí a tocar música. not when the musicians are here to touch La music. palabra nos dice de que Él habita. It says that He El lives. Dios Todopoderoso. He inhabits, the Lord Habita Almighty. He inhabits medio in the midst de la alabanza of the de praise su pueblo. of His Hay people. poder en la alabanza. There's power in Hay praise. poder en la adoración. There's power in Y worship. no podemos dejar, aleluya, We cannot que el allow enemigo for the nos enemy quite la alabanza to take our de praise nuestras vidas. from our lives. Pablo y Silas empiezan a cantar. Paul and Silas begin to praise, Ellos empiezan a adorar. and they begin to En worship medio del dolor. in the midst of the En pain, medio del quebranto. in the midst of the En brokenness, medio de sus heridas sangrando. in the midst of their bleeding wounds. Ahí en lo profundo, en Right la oscuridad. They're in the depths, in the darkness, En la humedad. in the human, En lo frío. in the cold. Ellos empiezan a adorar a Dios. They begin to praise the Lord. Versículo 25. Verse 25. Pero a medianoche, But at midnight, orando Pablo y Silas. Paul and Silas were ¿Qué es lo praying. que hacían? What were they doing? ¿Qué es lo que hacían? What were they doing? Oraban. Praying. Y número 2, And number 2, cantaban himnos
a Dios. singing hymns to God, Y los presos and the prisoners los oían. were listening to them. Eso me impacta. That impacts me. Esto me impacta. This impacts me. Y los presos los oían. And the prisoners were listening. ¿A dónde estaba Pablo y Silas? Where were Paul and Silas? A lo más profundo de la cárcel. In the depths of the prison. Las intenciones eran isolarlos. The intentions were to isolate them. Pero Lucas nos da el detalle, But Luke gives us in detail lo que tal vez leemos y sobrepasamos. what we read and maybe we just skim Lo over. que leemos y no le ponemos atención. What we read and we don't pay attention to. Pero es algo impactante But en lo que me quiero detener hoy en it's día. something impacting that I want to just hold off on a Y bit. los presos And the prisoners los oían. were listening to them. Quiere decir de que Pablo y Silas, Wants to say that Paul and Silas, aunque su cuerpo físico estaba dolido, even though their physical body was hurt, aunque no tenían fuerzas even though they didn't have strength de sus pulmones, from their lungs, ellos sacaron las fuerzas que pudieron they took out the strengths that they could para orar to pray en alta voz, in a loud voice, no en su mente, not in his mind, no con voz calladita, not in a whispering voice. no, no, en alta voz. No, like this, but in a loud voice. Porque la palabra me dice Because the word tells que me tan fuerte era la oración y el canto de estos presos that their prayer and their worship were so de loud que todos los presos de la cárcel lo oían. that all the prisoners in that jail could ¿Y hear por qué them. es importante que los que estén a tu alrededor te escuchen, amado? And why is it important that the people around you listen to you, Usted ya lo brethren? va a ver. You're going to see. Usted ya lo va a entender. You will Hay understand. poder en nuestra alabanza. There is power in our Hay praise. poder en nuestra adoración. There is a power in our Hay worship. poder cuando quebrantamos el silencio There is power when we break y abrimos silence nuestra boca en oración, and we open our mouth in clamando prayer, a nuestro Dios, proclaiming to our God, reconociendo que necesitamos de Él, recognizing that we need of que Him, dependemos de that we Él. depend of Him. Pero al tal punto, amados, But at such a point de que los que estén a nuestro alrededor that nos those who are escuchen. around us will listen. Gloria a Dios. Glory to God. Ellos oraban y cantaban himnos. They were praying and singing hymns to God, Y los presos los oían. and the prisoners were listening to them. Y nos dice el 26 de que entonces vino un gran terremoto. And verse 26 says that suddenly there was a great earthquake. Las cadenas fueron quebrantadas. The chains were broken. Los cimientos de las cárceles fueron sacudidos. The foundations of the prison were shaken. Las puertas fueron abiertas. The doors were wide open. Había libertad que había llegado para esos presos There en was ese día. liberty that happened to these prisoners in those days. Gloria a Dios. Glory to God. Cuando el encargado de la cárcel When the keeper of the prison se da cuenta de lo que está pasando, realized what had happened, la Biblia nos dice de que lo primero que le vino a su mente, the Bible tells us that the first thing that came to his mind, si las puertas de las cárceles están abiertas, if the doors of the jail were open, si las cadenas se han roto, if the chains broke, estos presos salieron huyendo. these prisoners fled. Y entonces él propone en su corazón And then he puts within his own heart quitarse la vida, to take his own life. porque a él lo que le esperaba, Because what was waiting for him no solamente a él, was not just for him, pero a su familia, but to his era family, muerte was death por haber dejado que estos presos salgan huyendo. for allowing for the prisoners to flee. Gloria a Dios. Glory to God. Él entonces dice, voy a quitarme la vida. He then says he's going to take his own life. Mas Pablo nos dice el versículo 28, Verse 28 says, but Paul cuando called, se dio cuenta de lo que el carcelero iba a hacer, when he heard about what the jailkeeper was going to do, a una gran voz le clamó, le gritó y le dijo, with a loud voice saying, no te hagas ningún mal, do yourself no harm, pues todos estamos aquí. for we are all here. Gloria a Dios. Glory to God. Qué impactante, How impacting. qué impactante. How impacting. No solamente el poder de la alabanza, Not only the power of the praise, esa alabanza que salió de la boca de Pablo y the Silas, praise that came out of Paul and Silas's mouth, provocó de que el Dios Todopoderoso descendiese sobre esa cárcel. it provoked for the God Almighty to descend over the jail. Y cuando la presencia de Dios desciende sobre un lugar, And when the presence of the Lord descends in a place, oiga, Dios es espíritu, listen, God is spirit, pero cuando su presencia desciende, but when his power lo descends físico, in the las physical, estructuras del
edificio The structures of the building tienen que ser sacudidas. have to be shaken. Y usted ve aquí cómo lo espiritual And you can see here how in the spiritual sense, afecta lo físico, it affected the physical. donde el fundamento de la cárcel fue sacudido, Where the foundations of the jail were shaken. donde los cimientos y las columnas fueron sacudidas, Where the pillars were shaken as al well. punto que las puertas fueron abiertas, To the point where the doors were open. las cadenas fueron rotas. The chains were broken. Eso es lo que hace la alabanza, amados. That's what the praise en does, el mundo brethren. espiritual. In the spiritual Cuando yo realm, le alabo, when I praise en medio Him, del dolor, in the midst of the en pain, medio de mi debilidad, in the midst of my en weakness, medio del problema, in the midst of the las problem, cadenas son the rotas. chains are broken. Yo encuentro fuerzas en el Señor. I find strength in the Los Lord. problemas encuentran soluciones. The problems Aleluya. find Es a solutions. través de la alabanza, It's through the praise, iglesia, que vamos a church, vencer. that we will overcome. No solamente en lo espiritual, Not only in the sino en spiritual, lo físico. but in the physical. Empezamos a ver maravillas We en begin to nuestras see casas. wonders in our house. Bendición de Dios en nuestros hogares. Blessings over our homes. Nuestros hijos empiezan a ser salvos. Our children begin to get Nuestra saved. casa empieza a cambiar. Our house begins to Eso es lo que change. hace el poder This de la is what the alabanza, power of the praise que does. provoca que Dios And it descienda provokes that God en descends medio de nuestro lugar. in the midst of our homes. Imagínense lo que la alabanza y el poder de Dios hacen en nuestra iglesia. Listen, what does the praise and worship do in our lives? Cuando los músicos se paran en este lugar When the musicians are up here a alabar a nuestro Dios to praise our God, y usted decide unirse en la alabanza, and you begin to unite está yourself with that provocando que el Rey praise, de Reyes y Señor de Señores descienda sobre este you're lugar. provoking for the King of Kings and Lord of Lords to Y descend over this ante place. la presencia de Dios, And be- toda la tierra tiembla. And before the presence of the Lord, the whole earth trembles. Recibimos las victorias de nuestro Señor Jesús. We receive the victory in our Lord Jesus. Gloria a Dios. Glory to God. Estamos considerando el consejo de la palabra, amados. We're considering the advice of the word, brethren. Es impactante porque Pablo, en vez de salir huyendo, It's impacting because instead of Paul fleeing, Pablo, en vez de dejar que el carcelero, quien lo maltrató, se quitase la vida, instead of Paul allowing to the prisoner who had beaten him, the jailkeeper that had beaten him to take his own life, él le clama y le grita, no lo hagas. he says with a loud voice and says, "Do not harm yourself. Todos estamos aquí. We're all here." Entonces, And then, el carcelero pidiendo luz, dice el versículo 29, in verse 29 it says, he called for a light, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ran in and fell down trembling before Paul and Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? And he brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" Cuando consideramos el pasaje a continuación, We consider the passage following nos it. damos cuenta que el carcelero fue salvo, We notice that the jailer was saved. no solamente él, sino que toda su casa, Not only him, but his whole toda house. su familia His fueron whole family were salvos saved para la gloria del for Señor. the glory of the Lord. Quiero considerar, para ya ir terminando este mensaje, I want to consider to then go finishing off this message. lo que aquí pasó entre el carcelero y Pablo What happened here before the jailkeeper and Paul. y lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, que conoce todas las cosas. And the wonderful deed that the God who knows all things. Pablo le dice, no te hagas ningún mal, Paul says, "Do not harm yourself. aquí estamos todos. We are all here." Y si usted es como yo, que me hago preguntas, And if you're like me and I ask myself questions, puedo entender por qué Pablo no salió huyendo. you want to understand why Paul didn't go fleeing. Lo puedo entender, I can understand porque es un siervo de Dios. because he's a servant of God. Pero ¿qué de los demás presos? But what about the rest of the prisoners? Mi pregunta es, ¿por qué no salieron corriendo? Why didn't they run? ¿Por qué no escaparon Why didn't they y escape salvaron su vida? and save their own Esta era una lives? buena oportunidad This was such a great para opportunity ellos tal vez tener una segunda for them to have a second chance. oportunidad. Pero ellos decidieron quedarse. But they decided to stay. ¿Por qué, amados? Why? ¿Por qué? Why? Porque la oración de Pablo y Silas, Why? Because the prayer of Paul and Silas, porque la alabanza de Pablo y because Silas, the praise of Paul and que la Silas, Biblia nos dice de que todos lo escucharon, in which the Bible tells us that everyone heard, creó e hizo algo en su interior, created something within them, algo que los hizo quedarse quietos, something that made them stay still, algo que los hizo querer y anhelar, desear más de esa
oración y de esa alabanza. Something that made them want more of that prayer and worship. Nuestra alabanza no solamente impacta mi vida. Our worship doesn't only impact my Mi life. oración no solamente trae beneficios para mi vida. My prayer doesn't only bring benefits to my sino que life, mi oración y mi alabanza también impacta a los que están a mi alrededor. but my prayer and my worship impacts those around me. Esto va más profundo que esto. This goes deeper than this. Los presos dicen, no, aquí hay un ambiente precioso. The prisoners say, no, there is a beautiful Y atmosphere. eso es lo que necesitamos, iglesia. And that's what we need, church. Cuando las vidas entran por ese lugar, When the lives enter through this por door, esas puertas, for those doors, y empiezan a acomodarse, and they begin to es que accommodate ellos puedan themselves, sentir la gloria del Señor it's en for este them to lugar. feel the glory of the Lord in this Y place. eso es a través de nuestra And alabanza. that's through our Que praise. ellos puedan decir, aquí hay un ambiente precioso. That they can say that there is a beautiful Que ellos puedan atmosphere decir, aquí here. hay algo especial. For them to say that there's something special No here. porque nosotros nos congregamos en este lugar, Not no. because we congregate in this place, No, sino no. porque la gloria del Señor está en este No, lugar. but because the glory of the Lord is Sino in this porque su place. presencia inunda nuestros corazones. But because His presence submerges our Y hearts. porque estamos agradecidos. And because we are Y por lo grateful. tanto alabamos a Dios. And for meanwhile, we are praising Y the Él Lord. habita en la alabanza de su pueblo. He inhabits and lives in the praise of His Ellos people. decían, de este ambiente no nos queremos They salir. said, we don't want to leave this De esta atmosphere. presencia no nos queremos From this salir. presence, we don't want to go. Aquí está pasando algo poderoso. Here there's something happening. Y yo quiero de esa bendición. And I want that Yo blessing. quiero esa bendición. I want that Nuestra blessing. alabanza, Our praise, nuestra oración our worship atrae a la gente attracts a people querer to want tener lo que nosotros and hold and experimentamos. experience what we do. Gloria a Dios. Glory to God. ¿Se dan cuenta de la importancia Do you realize of the importance de poder exclamar a alta voz to be able to say in a loud voice nuestras oraciones our prayers y nuestras alabanzas? and our praise? Gloria a Dios. Glory to God. El carcelero, The jailer nos damos cuenta de que no fue ganado por el mensaje de Pablo. realized that No fue ganado por el he mensaje wasn't won over by the message o por la predicación de Pablo. or by the preachings of Paul and Silas. Eso pasó después. That happened after. Sí, Yes. pero me doy cuenta But I noticed de que el carcelero fue ganado por la actitud de Pablo, that the jailer was changed by the attitudes of Paul, por la acción que Pablo tuvo para con él. by the actions that he had towards him. Yo me imagino al carcelero And I imagine the jailer pensando dentro de sí, thinking within himself, yo lo azoté, I beat him, yo lo maltraté, I mistreated him, yo le puse en la cárcel, I put him in jail, en lo más profundo del calabozo, in the most depths of the prison, y este no salió huyendo. and he didn't go fleeing. Es más, me acaba de salvar la vida. Even more, he saved my life. Y él está pensando y considerando And he's la thinking actitud and considering the attitude, de Pablo. the acts of Paul. Y esa debería de ser nuestra actitud, iglesia. And that should be our way of doing things. No Church. solamente predicar con nuestra boca, Not only preaching with our lips, con nuestros labios, with our mouths, sino predicar con nuestra vida, but preach with our life, con nuestro testimonio, with our con testimony, nuestras acciones with y manera de vivir. our actions and way of living. Y el el carcelero seguía preguntándose, And the jailer keep asking himself, ¿por qué este Pablo, sin yo merecerlo, why is it that Paul, without me deserving me it, acaba de salvar la vida? helped me save my life? Y la verdad, amados, And the truth is, brethren, es de que Cristo hizo lo mismo por is that nosotros. Christ did the same for us. Sin nosotros merecerlo, Without us deserving it, Él nos amó he loved us y nos rescató and he saved us. y vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros. And he came to die on the cross of Calvary Eso es for lo que us. Cristo hizo That is what Christ sin did nosotros merecerlo. without us deserving it. Gloria a Dios. Glory to God. Más adelante nos damos cuenta que entonces Pablo les dice More forward, we see that Paul tells them de que es romano. that he is a Roman. Después de que ha pasado todo, After he went through everything, todo el sufrimiento y el dolor que ha experimentado, all through the pain and suffering that he went y through, después de que es rescatado por el poder de Dios, and after being rescued by the Lord, entonces Él les dice, soy romano. then he says, I am from here. Y usted puede considerar en su casa And then you can consider in your own los homes versículos al final, el temor que produjo en estos cuando escucharon que Él era romano. the ending verse in which what produced within them when they heard this news. Pero a veces But sometimes no entendemos por qué suceden las cosas. we don't understand why certain things happen.
Pablo y Silas se hubiesen preguntado, Paul and Silas could have asked themselves, ¿por qué nos dijiste que pasásemos a Macedonia? why did you tell us to go through ¿Por Macedonia? qué empezamos a predicar en Filipos? Why did we begin to preach in Philippi? ¿Por qué es que tú nos has traído aquí en la cárcel? Why did you bring us here in jail? ¿Para esto nos trajiste a Macedonia? For this is the reason why you brought us to Macedonia? No entendemos las cosas. We don't understand these things. A veces no entendemos nuestras pruebas y nuestros problemas. Sometimes we don't understand our problems and our trials. Pero la verdad es que esto nos acontece, But the truth is that la prueba y el problema nos acontece the trial and tribulation help us para ser de bendición a otros. to be a blessing to others. La prueba y el problema toca la puerta de nuestra casa Trial and tribulation knocks the door porque Dios quiere glorificarse a través de nuestras because circunstancias. God wants to glorify himself in the midst of our circumstances. Si Pablo no hubiese llegado a Filipos, If Paul had not arrived to si Philippi, Pablo no hubiese escuchado a la voz de Dios, if Paul did not hear the voice of the si Lord, Pablo no se hubiese puesto de pies con valentía a predicar el evangelio de Cristo, if Paul didn't stand up to preach the word of God with all bravery, si Pablo no se hubiese callado de que él era romano, if Paul did not keep silent that he is from Rome, si Pablo no se hubiese quedado quieto cuando las puertas de las cárceles fueron if abiertas, Paul fled when the doors were open, el carcelero no hubiese sido salvo para Cristo. the jailer would not have been saved Su for Christ. familia no hubiese sido salva para la gloria de His nuestro family would Señor have de not been Jesús. saved for the glory of the Lord. Es necesario, iglesias, Then it's then needed, church, que empecemos a pensar y actuar de la misma manera que estos misioneros, that we begin to think and act like these que missionaries, estos grandes hombres de Dios, that these great men of God, porque nosotros también somos hombres y mujeres de Dios. Dice amén. because we're also men and women of God. Y Say el poder amen. de Dios está con nosotros. And the power of God is with us. El mismo Dios de Pablo y de The Silas same God of Paul and es el Silas mismo Dios al cual nosotros servimos. is the same God in which we El serve. mismo Dios que se manifestaba en aquellos The días. same God who manifested Es in el those mismo Dios que days se sigue manifestando en is the estos same días. God that is still manifesting Es más, today. Jesucristo dijo Even more, Jesus que said mayores cosas haremos that greater things we en will el nombre de do in the nuestro name Señor of Jesús, Jesus, que las señales nos seguirán and the signs will cada follow vez que prediquemos la palabra del every time we Señor. preach the word of the Lord. Dejemos de pensar en nosotros Let's mismos. stop thinking about ourselves. Pablo y Silas dejaron de pensar en ellos Paul and Silas stopped thinking about themselves, y comenzaron a pensar en los demás. and they began to think of others. Dejemos de quejarnos, iglesia, Let's stop complaining, y esperemos en Dios and let's wait in God, y en lo que Él va a hacer con nuestras vidas, in what He will do in a our través de lives, nuestras vidas, through our con la lives, gente que está a nuestro alrededor, with the people who are en around medio de la us, prueba, in the midst of the en medio trial, de la in the tribulación. midst of the tribulation. Confiemos en Dios, Let's trust in the Lord, porque de Él es la victoria, because the victory is de Él es His. la victoria. From Him is the Él victory. nos entrega la He victoria gives us the cuando victory nosotros confiamos en el Dios Todopoderoso. when we trust in the God Almighty. Gloria a Dios. Glory to God. No podemos detenernos, iglesia. We cannot hold ourselves, church. Lo más importante, no podemos dejar de que el enemigo, gloria a Dios, We cannot let for the enemy, que el Señor lo reprenda, may the Lord rebuke him, nos tape la boca, to close our mouths, nos quite la alabanza. to take our praise out. Gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. God is good. Hay libertad en Cristo. There's freedom in Christ. Hay libertad en el nombre de Jesús. There's freedom in the name of Jesus. Hay libertad, gloria a Dios. There's freedom, glory to God, Cuando disponemos en nuestros corazones when we put in our hearts a alabar a nuestro Dios. to praise our God. Póngase sobre sus pies. Stand up. Jesucristo es nuestra salvación. Jesus is our salvation. Jesucristo nos ha salvado y nos ha rescatado. Jesus has saved us. Pueda cerrar sus ojos y entrar en comunión con el Señor. If you can close your eyes and enter in communion with God. Y acuérdese de ese día en que el Señor Jesús apareció en su vida. And remember the day that Jesus appeared in your life. Recuerde ese día donde su amor se manifestó a usted primero. Remember that day when His love was manifested in your life. Y el Señor Jesús empezó a obrar en su vida, The Lord began to work in your life, cambiando y transformando todo lo que Él necesitaba hacer. changing and transforming all that He needed to do. Jesucristo
Jesus, la salvación, the salvation, entró a nuestro corazón entered our house y empezó a romper cadenas. and began to break chains. Nos dio libertad. He gave us freedom. Libertad no para hacer lo que nosotros queremos, Freedom not to do what we want, sino libertad del pecado, but freedom from sin, libertad de la inmundicia, freedom from immorality, libertad de las cadenas que el mundo había puesto sobre freedom from the nosotros, chains that the world has placed upon libertad us, en Cristo, freedom in Christ, para vivir una vida agradable para nuestro to Dios. live a life pleasing unto our God. Esa libertad es Jesucristo That freedom is Jesus, y esa libertad la tenemos nosotros, and that freedom is the one we have. pero en nuestro caminar, But in our walk, a través de nuestros problemas, through our a problems, través de nuestras pruebas through our y las trials, circunstancias de la vida, the circumstances of life, el enemigo quiere then encadenarnos he wants to chain us y meternos en la cárcel. and put us in prison. Pero el Señor Jesús nos dice, But the Lord God tells en us, esta noche in this te he day, dado una arma poderosa, I have given you a te powerful he dado una arma weapon. impactante, I have given you an impacting y weapon. esa es la alabanza que sale de tu boca. And that is the praise that comes out of your lips. Y cuando sientas de que estás siendo encadenado, And when you feel that you're being chained up, y cuando sientas de que estás siendo metido en la cárcel, and when you feel like you're being put into prison, la palabra del Señor nos recuerda hoy en este día, the word of God reminds us today, simplemente alaba, simply just praise. simplemente alaba, Only worship. simplemente adora la gloria del Dios Only Todopoderoso. praise and worship the God Y usted Almighty. va a ver cómo las cadenas empiezan a romperse. And you will see how the chains begin Usted to va a ver break. cómo las cadenas empiezan a deshacerse. You will notice how the chains begin to Y la loosen up. libertad de Cristo apoderándose una vez más And the freedom of God taking over once de su again vida. Gloria a over Dios. your life. Aleluya. Hallelujah. Gracias, Padre, por este mensaje. Thank you, Lord, for this message. Gracias, mi Dios, por este recordatorio Thank you for this reminder que tú nos traes a nuestras vidas. to our lives. La importancia y la necesidad, mi Padre, de no dejar que el enemigo quite nuestra alabanza, To not let the Lord take our praise. porque la alabanza es una arma poderosa. Because worship is a powerful thing. Y es algo, mi Dios, que debemos entregarte a ti, It's something that we need to give to you. porque tú eres digno y merecedor de toda alabanza de tu pueblo. Worthy of the Lord. Gracias, mi Jesús, por mis hermanos, por cada uno de ellos aquí presentes. Thank you, God, for everyone that's here today. Gracias por tu palabra, porque tú me has hablado Thank you because you have y spoken to porque me. yo sé de que nos has administrado en el nombre de Jesús. Because you ministered to us in the name of Gracias, mi Jesus. Dios. Thank you, my Lord. Gracias, mi Jesús.